para leer con nosotros este relato del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Desde el verso 36 hasta el verso 50 dice de la siguiente manera. El título es Jesús perdona a una pecadora. Déjeme entonces leerlo de la siguiente manera y siga conmigo este relato. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos, hay escenas en los evangelios que nos resultan incómodas, no porque no las entendamos, sino porque nos exponen. El Evangelio de Lucas y este capítulo que acabamos de leer, esta porción, este relato de esta porción del Evangelio de Lucas nos lleva nuevamente a la escena de una mesa, de una cena, una comida. Esta vez parece ser una cena respetable, ¿verdad? En un lugar, con un hombre correcto, correcto en su propia sabiduría. Nos lleva a la casa de un reconocido fariseo de nombre Simón. Aparentemente este hombre es un hombre religioso de buena reputación, y aunque todo parece estar como en orden, como moralmente bien, esto cambia radicalmente cuando entra alguien que no debería estar allí. Una mujer de mala reputación, una mujer conocida por su pecado, irrumpe en este ambiente religioso, en este ambiente profundamente moralista. Ella no trae palabras, no trae argumentos, no trae ninguna defensa. Ella trae lágrimas. Y mientras ella se humilla a los pies de Jesús, el conflicto, el verdadero conflicto, ocurre en el corazón del anfitrión, en el corazón de Simón. Hermanos, Lucas quiere que nos hagamos una pregunta incómoda pero necesaria. ¿De qué manera nos acercamos a Cristo? ¿De qué manera nos acercamos a nuestro Señor? ¿Desde un corazón quebrantado por la gracia? ¿O desde uno que confía más en sí mismo? Porque, hermanos, Cristo es la gracia que reordena el amor. Él humilla al orgulloso y levanta al quebrantado. Y este es el título de mi sermón. Jesús, la gracia que reordena el amor. Humilla al orgulloso y levanta al quebrantado.
Así que al leer este relato veremos 4 situaciones particulares que suceden mientras Lucas va relatando. Lo primero que nos encontramos es que definitivamente hay 2 personas ante Jesús, pero 2 corazones que se rebelan. Usted lo puede leer en los versos 36 al 39. Hay una cercanía externa del fariseo, pero una cercanía externa que no garantiza en realidad un corazón rendido. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo espero que no. De que usted haya recibido de pronto alguna vez una visita a su casa, porque nuestra hospitalidad debe ser sincera, ¿verdad? Pero yo espero que no le ha sucedido, pero en este relato la imagen es de una hospitalidad fingida. Este fariseo parece que no tiene un conflicto aparente con el Señor. Lo recibe en su casa, todo puede ser correcto, formal incluso. Pero en realidad este hombre no se ha rendido al Señor. Él lo recibe de una manera hipócrita, según lo que vemos en el relato. Y algunas visitas a veces pueden parecer de esa manera. Vuelvo y le digo, yo espero que no suceda cuando alguien le visite a usted. Pero en esta visita no hay conflicto, parece no haber un rechazo, por lo menos visible, pero tampoco hay afecto. No hay ninguna clase de afecto que se exprese ahí. La persona a quien se invitó está presente, pero no es honrada de ninguna manera. Y eso es exactamente lo que Lucas quiere que notemos al inicio de esta escena. Simón invita a Jesús a su casa, pero no lo recibe como Señor. Jesús llega a la casa de este fariseo, quien parece estar bien con él, pero en realidad lo que nos va a mostrar el relato es que no es así. La mujer, en cambio, no fue invitada, pero se rinde completamente al saber que Jesús estaba en este lugar. Así que antes de hablar del pecado, Lucas quiere que veamos las posturas de nuestro corazón, que examinemos las posturas del corazón. Por eso nuestro primer punto es que hay 2 personas ante Jesús, pero 2 corazones también revelados. Lucas comienza entonces su relato recordando que Simón invita a Jesús a su casa. Esto es importante porque, como le decía, parece no ser Simón un enemigo de Jesús, por lo menos no abiertamente, no lo rechaza abiertamente. Por el contrario, lo recibe en su casa. Eso era muy importante. Pero la manera en la que lo hace lo revela su corazón, expone su corazón. Simón se acerca a Jesús desde su posición, desde su altísima posición. Jesús es su invitado, pero no es su Señor. Simón no se presenta como necesitado de la presencia del Señor, sino parece más bien un observador juicioso. Yo no sé cuántas veces usted ha conocido personas, incluso nosotros mismos, no sé cuántas veces fuimos esa clase de persona, que vinimos a visitar, pero no teníamos necesidad del Señor. Vinimos como observadores juiciosos. Hermanos, lo que observamos aquí es que el corazón de este fariseo no está abierto a la autoridad de Cristo, sino más bien está expectante a confirmar sus propios criterios. Por eso cuando ve a la mujer, cuando este fariseo ve que la mujer entra y se tiende a los pies del Señor, no piensa en la misericordia de Dios por una mujer, sino inmediatamente cuestiona la falta de discernimiento de Jesús. No piensa en esa gracia que veremos, sino de una vez entra en el juicio sobre su invitado. Simón hace algo paradójico. Él no solo juzga a la mujer, seguramente era de los que había juzgado su reputación, sino que al juzgarla a ella, está juzgando a Jesús. Él está evaluando si Jesús cumple con sus propios estándares. Hermanos, y aquí el texto se vuelve, trae una ironía evidente. Si este fuera profeta.
Pero lo interesante de esto es que no ocurre abiertamente. Al leer el texto nos damos cuenta que esto ocurre en su mente, en su corazón. En su corazón, Simón cuestiona el carácter y el título que podría ostentar el Señor. Si este fuera un profeta, sabría quién lo está tocando. Sin decir una palabra, solo con su pensamiento. Pero Jesús responde entonces a lo que ocurre en el corazón del fariseo. Así que Lucas nos muestra que Jesús no solo actúa como el profeta, evidentemente lo es, sino como alguien aún mayor que un profeta. No solamente anuncia la palabra de Dios, sino que Él mismo encarna la palabra de Dios. Él conoce, juzga y salva los corazones, como veremos en el desarrollo del resto del texto. Hermanos, este texto viene para confrontarnos. Este texto presenta una tentación común en medio nuestro y especialmente en los contextos, en nuestros contextos de sana doctrina, en donde muchas veces prima la actitud externa, en donde muchas veces, por cierto afán, se busca, como veíamos esta mañana, obtener una correcta teología por medio de un orgullo intelectual, sin una postura interior del corazón que esté rendida al Señor. Podemos muchas veces ver a Jesús como nuestro invitado, sin rendirle nuestro corazón, por causa de este orgullo. Podemos escucharlo como jueces, pero no como sus discípulos. Podemos escucharlo desde nuestra propia moralidad personal, bajo nuestros estándares, bajo nuestras propias expectativas, lo cual, aún sin darnos cuenta, nos lleva a la gracia obrando, a negar la gracia obrando en nuestros hermanos, tal como lo hace este fariseo. Al juzgar a Jesús, niega la gracia que operó en esta mujer. Amigos, el evangelio no surge cuando nosotros evaluamos a Cristo, sino cuando somos evaluados por Él. No surge cuando Él pasa nuestros exámenes morales. El evangelio vino para salvar nuestras almas que estaban perdidas. La mayor distancia que tenemos de Cristo no siempre es un rechazo abierto. La mayor distancia que tenemos de Cristo no siempre es un rechazo abierto. Y tal vez usted conoce, como le decía, muchas personas que moralmente parecen no tener ningún conflicto con el Señor, pero viven en esa cercanía orgullosa que no le ha rendido el corazón al Señor. Pero por otro lado, Lucas también nos deja ver cómo luce aquel corazón humillado. Ese corazón que se rinde completamente al Señor. Lucas no dice el nombre de esta mujer, pero sí viene a mostrar ciertas actitudes importantes. La mujer, por un lado, es definida por su reputación, por esa reputación pública, una mujer que era pecadora en la ciudad. Parece que nadie necesita explicaciones de esto. Pero Lucas subraya una postura de ella que es interesante y que debe ser contemplada por nosotros. Ella está detrás de Jesús. Ella se rinde a sus pies. Ella muestra que su corazón está quebrantado, pero ella no quiere impresionar a nadie. Ella está detrás, a los pies del Señor. Tal vez es necesario a veces esas imágenes, porque tal vez nosotros nos podemos hacer una imagen incorrecta. Ella parece ser que no era tan fácil verla. Imagínense, estaba a los pies del Señor, lavando con sus lágrimas sus pies y secándolos con sus cabellos. Ella estaba rendida al piso, postrada delante del Señor. A ella no le interesan las miradas prejuiciosas de nadie en ese lugar. Ella no tiene ese temor. Todo su mundo se reduce a Cristo. Todo su mundo se reduce a su Salvador.
a aquel que perdona los pecados. Como todo el contexto anterior, usted puede observar y el cual ya en el sermón anterior contemplamos. Hermanos, ella está rendida de aquel a quienes en el verso 34 de este mismo capítulo los fariseos impusieron el título de amigo de pecadores. Hay un contraste entonces evidente en medio de esto. Parece que Lucas de manera intencional deja consignadas algunas diferencias, las cuales son usadas por el Señor en el relato más adelante, lo veremos, para contrastar a estas dos personas, para contrastar estos dos corazones. Este fariseo estaba más preocupado por su reputación, mientras que la mujer estaba dispuesta incluso a perder lo poco que le quedaba de reputación. El fariseo está juzgando a Jesús y lo hace a través de juzgar a esta mujer. Simón guarda esa cierta distancia, la mujer se recuesta, se echa sobre el Señor. Y todo esto se presenta no para generar como una especie de apología a la vergüenza, sino más bien para exaltar, para reconocer una verdad profunda. La gracia comienza, la gracia del Señor empieza donde nuestra autosuficiencia termina. La gracia del Señor se hace evidente en nosotros cuando nuestra autosuficiencia termina. ¿Será que nosotros nos acercamos a Cristo muchas veces como el fariseo? Preocupados por su imagen, interesados en cómo nos ven los demás, más interesados en que nos reconozcan y no que reconozcan a aquel delante de quien estamos. ¿Será que estamos dispuestos como esta mujer a derramar, como usted sabe, el costoso perfume de alabastro? ¿Será que estamos dispuestos a hacer todo esto por el Señor? Preguntémonos eso, hermanos. Esta mujer parece no traer ninguna clase de palabras correctas. Es más, ella no habla. Pero esta mujer sí trae un corazón correcto, absolutamente rendido al Señor. Por eso podríamos afirmar de alguna manera que la fe genuina no siempre se sabe explicar teológicamente, pero una fe genuina sí sabe siempre rendirse al Señor. Es posible que una fe genuina no encuentre todas las palabras teológicas para expresarse, pero su corazón sí está rendido al Señor. Esta mujer anticipa el corazón del Evangelio. El perdón no se obtiene ocultando la vergüenza, sino trayéndola al Señor, rindiéndose delante de Él. En la cruz el Señor cargará con la vergüenza que esta mujer dejó a sus pies. Y con la de nosotros, con la nuestra. Hermanos, por eso ella puede humillarse delante del Señor sin ser destruida. La gracia la sostiene. Jesús, hermanos, es la gracia que levanta al quebrantado. Lo cual debe llevarnos a nuestra segunda imagen, nuestro segundo punto dentro de este texto. La mayor necesidad humana es desnudada en medio de esta parábola que el Señor usa y de la cual expone a Simón. El problema, hermanos, no es la deuda, sino la imposibilidad de pagarla. Observe cómo lo dice el relato de Lucas. Y Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, responde aquel que unos versos atrás cuestionaba a Jesús como profeta. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien le perdonó más.
Y el Señor le dice, has juzgado correctamente. Parece que la intención inicial del Señor no es la de confrontar, parece, aparentemente, por la respuesta tan sencilla que puede dar Simón, parece que no es la de confrontar a este fariseo, sino más bien con mansedumbre y humildad llevarlo a pensar un poco. Características particulares de nuestro Señor, mansedumbre, humildad. Y Simón, a esa pregunta del Señor, tengo algo que decirte, a esa mención del Señor, responde con el orgullo y la altivez que tal vez todos nosotros responderíamos. Imagínense a este hombre, acaba en su mente, en su corazón, acaba de decir, este no es un profeta. Si lo fuera, sabría quién le está tocando los pies. Es un cuestionamiento serio, o sea, se da en su corazón, sí, pero es muy serio, tan serio es que se permite que sea expuesto en el texto de Lucas. Pero responde con la altivez, porque esa sí es una respuesta de sus labios. Di, maestro. La arrogancia viene a mostrar no solo la actitud del corazón, sino que en verdad la parábola vino a darse como un espejo. Este hombre no podía prever que esta historia que el Señor pone delante de él y que él estaba a punto de escuchar después de decir, di maestro, sería como un espejo para mostrar su orgullo, para mostrar el orgullo que dominaba su corazón. La parábola es deliberadamente sencilla, es simple. Son como de esas cosas que muchas veces se nos dicen para revelar nuestra ignorancia. Dos deudores. Ambos están en mora de pagarle al prestamista. Uno con una deuda aparente grande, pero el otro con una aparente pequeña. Digo aparente porque ambos no podían pagarla. Así que el hecho central y de la simpleza de la parábola está en lo siguiente. Por un lado, ninguno de los dos puede saldar la deuda y por el otro está la generosidad del prestamista, quien cancela la deuda de los dos. Jesús de alguna manera redefine el problema y lo hace desde el comienzo. La pregunta no es quién debe más. La pregunta es quién puede pagar. Ninguno. Ninguno puede pagar. La diferencia entre ellos entonces no es si pueden pagar o no, sino algo que el fariseo no estaba viendo. ¿Cuánto creen que deben? Este fariseo pensaba que su deuda o era menos o no existía. Porque luego el Señor le pregunta a Simón, ¿quién amará más al prestamista? Y Simón responde correctamente. Supongo que aquel al que más se le perdonó. Su teología es correcta. El Señor le dice, has juzgado correctamente. Pero su manera de percibirse es deficiente. Simón entiende la historia, Simón entiende lo que el Señor ha puesto, pero no se ve dentro de ella, como tal vez muchas veces nosotros mismos hemos hecho. Hermanos, él no puede reconocerse como un deudor necesitado. Este hombre que ha entendido esta parábola y responde a esta historia del Señor de manera correcta, no puede reconocerse como un deudor necesitado, lo cual expone su corazón, pero también el de nosotros. Simón sabe hablar de la gracia, pero no reconoce que es dependiente de ella. Para Simón la deuda es pequeña, por tanto el perdón también lo es. Y cuando el perdón se minimiza, hermanos, el amor inevitablemente se enfría. La frialdad espiritual rara vez nace de un mal entendimiento doctrinal. Casi siempre, por el contrario, nace de una mala percepción de nosotros mismos. Cuando nos comparamos con otros,
Cuando nuestros ojos espirituales dejan ver que creemos que somos mejores que otros, entonces dejamos de ver tan maravillosamente la gracia como ella es. Cuando el pecado nos parece tan pequeño, la cruz entonces también parece verse más pequeña, incluso innecesaria. Hermanos, debemos luchar contra la idea que ese fariseo que hay dentro de nosotros trata de promover, la idea de que algunos necesitan más perdón que nosotros y que otros no necesitamos perdón. Esto causa que nuestros corazones dejen de ver nuestra vida como en deuda y a Cristo como la gracia que humilla al orgulloso y levanta al quebrantado. Hermanos, los que nos visitan hoy y seguramente a quienes nos escucharán, el Evangelio declara una verdad de la cual nosotros no podemos escapar, ninguno de nosotros. Todos estamos igualmente incapacitados para cancelar la deuda. Nadie puede pagarla. Nadie, ni el que debe mucho, ni aquel que debe poco la puede pagar. Por eso afirmar que Jesús en la cruz no clasifica los pecados entre más graves y más leves, o no hace como una reclasificación de lo que debemos pagar, de nuestras tarifas para pagar la deuda, sino que más bien Él cancela totalmente la deuda, es real. Hermanos, en el Evangelio la salvación es por gracia. En el Evangelio la salvación es por gracia y Jesús es la gracia encarnada que salva a los pecadores arrepentidos y rendidos a sus pies. Parece simple porque lo hemos escuchado muchas veces. Pero cuando el pecado viene, parece que lo olvidamos. No somos aceptados porque debíamos menos, sino porque Cristo pagó todo. Cuando nosotros dejamos de vernos como deudores, dejamos de asombrarnos por la gracia que pagó la deuda. Y la autosuficiencia y la altivez toman el lugar del corazón rendido. Lo cual debe llevarnos, como lo hace Jesús, a aplicar directamente la palabra, la parábola, la enseñanza a nuestros corazones, mostrando que la gracia transforma, reordena el amor. La gracia, hermanos, reordena el amor. Jesús ahora toma la parábola y vuelve a la escena en concreto. Toma esto que le puso delante al fariseo y ahora lo aplica al corazón tanto de Simón como el de la mujer pecadora. Por primera vez en este relato de Lucas se señala, o el Señor señala más bien, con su mirada a la mujer, ¿verdad? Pero además también confronta al fariseo. Él no habla de manera abstracta, habla de acciones visibles. El Señor empieza a cuestionar el corazón y lo hace a través de las acciones que la mujer tuvo y las omisiones que Simón presentó. Y es que había como una etiqueta en una visita. Había como unas reglas. No eran simplemente pues una etiqueta vacía, como tal vez nosotros podríamos ver hoy, no sé, el dress code para asistir a algún lugar o las normas de cómo tomar y usar unos cubiertos. No. Tenía que ver mucho con la honra que se daba a la visita. Entonces, observen, hermanos. Dice el Señor que Simón omitió brindarle agua para lavar sus pies, pero la mujer enjugó sus pies con lágrimas. Dice que Simón deliberadamente omitió recibir a Jesús con un beso. Y yo creo que sí es deliberado que no lo hizo,
porque es que era imposible no saludar a la visita. Pero la mujer no dejó de besar los pies de Jesús. Simón no ungió la cabeza de su honorable visita, pero esta mujer lo hizo con un perfume costosísimo. Y aunque nosotros al leer este texto pensaríamos que lo que se va a juzgar es lo escandaloso del pecado de la mujer o confrontarlo moralmente con el fariseo Simón, Jesús dirige la mirada en otra dirección. Él no contrasta la inmoralidad contra la moralidad, sino ¿sabe qué hace? Contrasta la frialdad religiosa contra la devoción sincera de esta mujer. La frialdad religiosa de Simón contra la devoción sincera que expresa la necesidad de la gracia de esta mujer. Simón parece cumplir con lo mínimo, pero no se entrega, no se rinde. Su relación con Jesús podría parecer correcta, pero distante. La mujer, en cambio, no ofrece lo socialmente aceptable, sino lo que es personalmente costoso. Todo un sacrificio. Pero ¿sabe por qué actúa ella así? Ella actúa porque su corazón ha sido alcanzado por la gracia. Y esto debe ser aplicado directamente a nuestros corazones. Hermanos, es posible cumplir externamente con lo religioso y aún negar a Cristo la respuesta amorosa que su gracia demanda. Podemos dar lo conveniente, pero no lo costoso, cuando la religiosidad se apodera de nuestros corazones. El Señor no está minimizando el pecado de la mujer. No está romantizando su pasado. Él no celebra de dónde viene esta mujer, pero sí enfoca su mirada hacia dónde ella fue conducida. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Lo que resalta es ese fruto presente de una vida transformada por la gracia. La verdadera pregunta que el texto nos deja no es qué tan grave fueron nuestros pecados o son nuestros pecados, sino qué tan profundamente hemos sido tocados por la gracia del Señor y estamos dispuestos a rendirnos. Porque cuando la gracia es real, hermanos, el amor se vuelve visible. Y cuando el amor está ausente, no es por falta de reglas o de mandatos estrictos, sino por falta de asombro al perdón recibido por el Señor. No se trata de emociones intensas, sino de afectos transformados. Donde la gracia es profunda, el amor no necesita ser forzado, fluye. Y con esto debemos afirmar algo muy importante. La gracia no produce simplemente momentos emotivos, sino una nueva orientación de nuestro corazón. La gracia reordena el corazón y con ello nuestros afectos. Esta gracia, hermanos, solo le pertenece a Jesús. Es más, Él es la gracia encarnada. Esta mujer no estaba dominada por alguna clase de arrebato pasajero, como esa actitud no de arrepentimiento, sino de remordimiento. Esta mujer, en realidad, sus acciones son intensas, pero no impulsivas. Son el fruto visible de un corazón que ha sido reordenado. Lo que antes amaba ahora ha perdido su poder. Y aquel que antes parecía distante para ella ahora es su mayor tesoro. Mencionó en alguna ocasión en un libro que se llama Afectos Religiosos, Jonathan Edwards, que la gracia divina no solo cambia el destino del hombre, sino la inclinación de su corazón. No solo cambia el destino del hombre, sino la inclinación de su corazón. Hermano, piense en ello. Porque por supuesto no está negando
el cambio del destino. Pero la inclinación de nuestro corazón, nuestros afectos, aquello que más amamos, donde está nuestro tesoro, es redireccionado por la gracia del Señor. ¿Cómo luce esto entonces en la vida práctica? ¿De qué manera luce esto en la vida práctica? Bueno, un corazón transformado en sus afectos por la gracia del Señor, adora al Señor, aun cuando no siente mucho, aun cuando no es emocional. ¿Por qué? Porque recuerda cuánto le ha sido perdonado. Mis pecados eran muchos, pero tu gracia es mayor. Hermanos, un corazón el cual ha sido redireccionado su afecto, su amor, obedece. Pero no obedece por una dura obligación, sino obedece porque ya no quiere vivir lejos de aquel que por gracia lo rescató. Hermanos, no obedecemos para tranquilizar nuestras conciencias, sino porque nuestro afecto mayor es Cristo. Nuestro bien mayor, nuestro único bien es el Señor. ¿Cómo luce también esto en la vida práctica cuando nos tratamos entre nosotros? Porque aunque el conflicto ocurre en la mente de Simón, se nos expone a nosotros también por medio de la lectura de Lucas. Así que, hermanos, en cuanto al trato con los demás, podríamos decir que quien ha sido profundamente perdonado aprende a ser paciente, misericordioso y lento para juzgar. No porque trate de minimizar el pecado, sino porque recuerda cuánta gracia se necesitó para perdonar sus pecados. Un corazón transformado no se resigna al pecado. No se resigna, pero tampoco se esconde en la culpa. Corre a Cristo. Corre a Cristo. No negocies con la gracia. Ve a Él. Depende de Él. Hermanos, el verdadero problema que nos muestra del fariseo no fue su moralidad, sino su falta de asombro hacia la gracia. El mayor testimonio de esta mujer no fue su pasado, sino su amor presente por el Señor. Hermanos, la gracia que salva es la misma que humilla al orgulloso y reordena nuestros afectos, pues todo corazón verdaderamente perdonado aprende a amar. Al final de todo, hermanos, el Evangelio no produce personas que hacen más cosas para Dios, sino personas que aman más a Cristo. La gracia que humilla al orgulloso es la misma gracia que levanta al quebrantado. Y esto parece hacer como una diferencia entre dos personas, el orgulloso y el quebrantado. Pero hermanos, esta gracia nos humilla cuando somos orgullosos, nos quebranta para luego levantarnos. El Señor tiene esa clase de misericordia, que aun cuando nosotros hemos sido cegados por el error, el Señor con gracia quebranta nuestros corazones, humilla nuestro orgullo, para luego en su gracia levantarnos para su gloria. Hermanos, al final de este texto, el Señor pronuncia las palabras que no solamente van a refrendar que Él es un profeta y que es más que un profeta, al decir: tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. El perdón de los pecados y la salvación descansa en la gracia de Cristo, no en la opinión de los hombres. Después de contrastar los corazones de estas dos personas, después de exponer las percepciones y de revelar y transformar los afectos, Jesús pronuncia la palabra que nadie esperaba escuchar en esta mesa: tus pecados
te son perdonados. No es una declaración privada, simbólica. Es una declaración pública y definitiva. Jesús no dice que sus pecados serán perdonados, ni que pueden ser perdonados, sino que ya lo han sido. Con esa sola frase, Cristo asume una autoridad, como vimos en el sermón pasado, que solo le pertenece a Dios, declarando delante de estos hombres que Él es Dios. Porque ningún falso Dios ofrece esta clase de perdón, ni la puede ofrecer. Ni los hombres podemos ofrecer esta clase de perdón. Así que esta gracia no es simplemente una absolución verbal. Es el poder real para cargar con la culpa, para pagar la deuda y absorber todo el juicio sobre él. El prestamista de esta parábola ya no es una figura que parece lejana y ajena, sino más bien el Señor está asumiendo esa posición. El Señor asume la posición de perdonar, de cancelar esas deudas, pero no lo hace ignorándolas, sino asumiendo todo el costo sobre él. Solo Jesús puede perdonar con autoridad y gracia, porque Él mismo se pone en el lugar del pecador. La palabra que libera a esta mujer anticipa la obra que Él consumará en la cruz. Así que lo que aquí se declara con toda autoridad será sellado en la cruz con la sangre de este Cordero perfecto. El perdón, entonces, hermanos, para esta mujer como para nosotros no debe ser una ilusión piadosa. Es una redención efectiva de la gracia del Señor. La cruz es el recordatorio de ello. La reacción de los presentes entonces es inmediata ante esta declaración. Todos se preguntan, ¿quién es este que hasta puede perdonar los pecados? Y esa es la intención de Lucas. Jesús no se revela aquí solo como Dios, que lo es, sino como aquel que tiene autoridad para perdonar y aquel compasivo, misericordioso Dios que ofrece y se acerca para conceder por gracia perdón a los pecadores. Aquel que es amigo de pecadores. Para aquellos hombres que están sentados, que acudieron a este magno evento, Dios podía juzgar, claro que sí. Pero un Dios que perdona de esta manera para ellos era impensable. Como tal vez en algunas ocasiones también lo es para nosotros. Lo que nos muestra este relato es que en Jesús, hermanos, la santidad no se opone a la gracia, sino que la hace posible. La santidad no se opone a la gracia, hace posible la santidad. Hermanos, en la práctica, esto significa que nadie está demasiado manchado por el pecado para acercarse a Cristo, pero tampoco que nadie es lo suficientemente justo como para no necesitarlo, como para no necesitar la gracia del Señor. Por eso Jesús añade a esta declaración de tus pecados han sido perdonados, tu fe te ha salvado. No fue tu pasado, no fueron las lágrimas, no fue el perfume costoso, no, tu fe, el don de la gracia de Dios, una fe sencilla, pero una fe real. Hermanos, porque no es la intensidad de la fe lo que salva, sino el objeto de la fe. No es la intensidad de la fe lo que salva, es el objeto de la fe. Cristo mismo. Cristo mismo es la gracia que salva porque Él es el objeto de la fe. Muchas veces nos apoyamos en lo que creemos que es fuerte en nosotros, nuestra fe. Hermanos, confiemos más en el Señor, porque muchas veces esa actitud
es solamente redirigir la mirada a nosotros mismos. No somos llamados a confiar más en nuestra capacidad de fe, sino a confiar más en Cristo. No debemos caer en a examinarnos buscando fortaleza y fuerza en nosotros mismos, sino descansar en aquel que es suficiente para salvar a los pecadores, aquel que es suficiente para perdonar y pagar la deuda, aquel que siente misericordia y compasión por aquel que está perdido, por aquel que siente que está extraviado. Hermanos, en Él debe estar nuestra confianza. Porque al final, esta mujer experimentó algo que el fariseo nunca pudo. Es a esta mujer a quien Jesús le dice: ve en paz. Es a ella a quien le ofrece una paz que no es emocional. Es una paz objetiva, es una reconciliación con Dios. La mujer salió de aquella casa, de ese lugar, con algo que Simón nunca tuvo: paz con Dios. ¿Cuánto cuesta esta paz? ¿Cuántas veces no hemos clamado por esta clase de paz? ¿Cuántas veces nuestras aflicciones de este mundo, cuántas veces la incertidumbre, cuántas veces el pecado mismo nos ha llevado a clamar por esta paz que ahora el Señor, por gracia, por la fe, le ofrece a esta mujer? La reconciliación verdadera es el resultado de esta gracia. Nuestra seguridad, hermanos, no descansa en nuestro pasado, por supuesto que no. No descansa en nuestro desempeño espiritual, tampoco. Descansa en la palabra de aquel que fue cuestionado como si era o no un profeta, quien probó que además de serlo, era aún más. Él es la gracia. La fe que salva no es una fe admirable por su fuerza, sino porque está puesta en el lugar correcto, en Cristo. Él es la gracia que nos perdona. Él es la gracia que nos salva. Él es la gracia que nos reconcilia con Dios. Y de su gracia brota una paz que ni el más entendido podría explicar, que sobrepasa toda circunstancia. Una paz que solo está en la obra consumada del Señor. Hermanos, la pregunta final de todo esto no es moral, sino espiritual. No piense que esta pregunta debe entenderse por su conducta. Nos parecemos más a Simón o a la mujer. Pero no piense en la conducta, piense en el corazón, en los afectos de estos dos personajes. La razón por la que debemos pensar en ellos, porque Cristo es la gracia que reordena el amor. Él humilla al orgulloso por su gracia y levanta al quebrantado por esa misma gracia. En su presencia todos somos confrontados, todos somos despojados de nuestra autosuficiencia y levantados por su gracia. El evangelio no produce personas impecables, no. Produce adoradores agradecidos como esta mujer rendida a los pies del Señor, que pueden reconocer su pecado. Donde la gracia es grande, hermanos, el amor florece. Pero donde el orgullo gobierna, hermanos, la adoración se apaga, se disipa. Así que hoy, como en ese entonces, la palabra que realmente importa no es la de los hombres, sino la de Cristo. La gracia que humilla al orgulloso y levanta al quebrantado. Señor Dios mío, yo te doy gracias. Porque no hemos, Señor, tenido en nosotros mismos el contemplar como suficientes para pagar la deuda, sino que al contrario, al ser humillados y quebrantados en nuestro orgulloso corazón,
hemos sido conducidos, Señor, a esa gracia que levanta al quebrantado. Señor, como tu palabra nos recuerda al presentar a los fariseos como aquellos que ayunaban 2 veces, como aquellos que diezmaban sobre todo, Señor, pero a ese publicano humilde y pobre, Señor, que se presenta como necesitado de misericordia por ser pecador. Señor, tú traes esa paz que hace que descendamos a nuestros hogares, que regresemos a nuestra vida justificados por tu gracia, porque tú eres la gracia, Señor, que salva, perdona y trae reconciliación. Tu palabra, Señor, es el sello de ello. Y hoy nosotros nos rendimos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Redentor, porque tú eres la roca sobre la que se sostiene, Señor, día a día nuestra vida. Te suplico, Señor, que nos ayudes a todos a desprendernos de la autosuficiencia y el orgullo y a rendirnos delante de ti, Señor, a adorarte, Señor, con un corazón humilde, a ser mansos como tú, Señor, con un corazón que reconoce, Señor, quién eres tú, Dios nuestro, la imagen visible de aquel Dios invisible. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos,